Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Gente con Propósito, desde aquí, desde los estudios de BN The Network en Miami Beach, en vivo, porque todo lo que se hace aquí en BN The Network es en vivo y con la mayor calidad y con el mayor entusiasmo para que usted pueda estar informado, para que usted se pueda entretener, para que usted pueda aprender y para poder inspirarlo. En la medida que estamos inspirados y motivados, en esa medida podemos alcanzar nuestra mejor versión. Decidí hoy trabajar sobre un tema que en mi carrera ha sido fundamental, ha sido importantísimo, no solo en el área deportiva, porque tal vez el concepto de la confianza en sí mismo es un concepto medular en la carrera de cualquier deportista profesional. Y he tenido la posibilidad en los últimos 10 años de trabajar en el deporte profesional y este concepto me ha permitido de alguna forma conocerme a mí mismo. He podido evolucionar con lo que uno conoce desde el punto de vista teórico, pero uno ha podido crecer y adentrarse al concepto viviéndolo día a día con un futbolista, con un nadador, con un beisbolista, con un karateca, cualquiera que sea la rama deportiva con la que yo he podido trabajar en este tiempo. Pero es un concepto que para todos los seres humanos, independientemente a lo que se dediquen, independientemente a la que sea su profesión, es fundamental. Porque tal vez una de las preguntas que más te hacen es: ¿cómo hago para mejorar la confianza en mí mismo? ¿Cómo hago para incrementarla? Es que siento que no confío en mí. ¿Qué hago? ¿Qué recomendación me das? Y sobre eso vamos a hablar. De hecho, el programa hoy lo titulamos Claves para mantener y aumentar la confianza en ti mismo. Yo sé que este es un programa que mucha gente lo ve en vivo y al que ya me está viendo le pido que formule sus preguntas y yo con mucho gusto se las respondo en los próximos 55 minutos, y hay gente que se conecta posteriormente y puede ver el programa. Independientemente, al momento que usted se conecte, sea en vivo o posteriormente, sus preguntas, siempre que las formule, yo voy a sacar un tiempo para poder responderle. Porque esa es la idea desde este programa y también es el espíritu de la línea editorial de BN The Network, que es interactuar con ustedes para que nos sintamos cercanos y sintamos que sí estamos pendientes de cada situación y de cada necesidad y de cada inquietud que usted pueda tener. Entonces, ante la pregunta o sobre la reflexión que uno hace sobre la confianza, uno, ¿necesitas fortalecer tu confianza? ¿Necesitas recuperar tu confianza? ¿O necesitas hacer crecer tu confianza? Son tres elementos. Vamos a comenzar a explicar una a una para que usted de alguna manera se ubique y diga, bueno, yo creo que estoy en el proceso de fortalecer, o creo que estoy en el proceso de recuperarla, o estoy en el proceso de hacerla crecer. Voy a explicarlo por aquí, por esta cámara. Cuando hablamos de recuperar la confianza, creo que, por ejemplo, es un concepto que yo he manejado muchísimo en el deporte profesional. Porque cualquier atleta que llegue a ser profesional, por supuesto, ha tenido que contar con confianza en sí mismo. Empecemos por definir que la confianza es la conclusión a la que tú llegas con respecto a lo que tú consideras que eres capaz. Repito, la confianza es la conclusión a la que tú llegas con respecto a lo que tú asumes y crees que eres capaz de hacer. Y una conclusión es algo definitivo a lo que tú concluyes. Es un resumen que tú haces después de haber tenido una experiencia con algo o con alguien, sobre ti mismo o sobre un hecho o sobre un objeto, como parte de esa estructura o de ese contexto externo que estás analizando, o como parte de ese contexto interno. Ahora, si la confianza es una conclusión a la que tú llegas, mi pregunta es, ¿cuál es la conclusión a la que tú has llegado con respecto a ti mismo? ¿Qué es lo que tú piensas? Yo, precisamente hace 2 noches, trabajaba con un deportista que va a competir en un Panamericano de karate en las próximas semanas en Brasil. Y yo conversábamos este concepto y yo le decía una conclusión y él me dice, oye, yo nunca había pensado en tener una conclusión de mí mismo. Uno por lo general lo forman para tener conclusiones con respecto a los demás o a lo que te rodea. Entonces yo le decía, sí, es muy común. Tú le preguntas a alguien cuál es la conclusión que tú tienes sobre ti y comienzan a hacer, bueno, no sé, déjame pensarlo. Oye, no había pensado sobre eso. Tú le preguntas, ¿cuál es la conclusión a la que tú has llegado con respecto a tu suegra? Y la conclusión la tienen clarita.
¿Cuál es la conclusión a la que tú has llegado con respecto a tu vecino? La tienen clarita. Es decir, esa habilidad y capacidad que tenemos para concluir sobre los demás, pero esa limitación tan profunda que tenemos para concluir sobre nosotros mismos. Y cuando digo concluir, tiene que ver con esas habilidades, con esos valores y con esos aspectos de ti que te hacen sentir orgulloso de ti mismo y que te dan la fuerza y el empuje suficiente para poder intentar cualquier cosa de cara al presente y de cara al futuro. Entonces, volvamos a las categorías. Hablamos de que la confianza se puede recuperar, se puede hacer crecer, que como elemento fundamental, o se puede recuperar o se puede fortalecer. Estamos en la categoría de recuperarla. Y ahí quisiera colocar ejemplos en el mundo deportivo, que es donde yo he tenido una experiencia muy importante con respecto a este aspecto. Cuando hablo de recuperar, significa de que en algún momento la tuviste. Muchísima gente se me ha acercado y me ha dicho, es que yo quisiera tener la confianza que yo tenía como la tuve hace un año, hace 2 años. Yo recuerdo en mis mejores momentos, en mis mejores temporadas, cómo yo hacía, cómo yo respondía, cómo yo me comportaba. Yo recuerdo mi comportamiento, mi performance, mi rendimiento, yo lo recuerdo muy bien, pero yo no me siento igual. Siento que ese que yo era, ya no soy. ¿Cómo hago para reconectarme con eso? Ese es un comentario, les puedo asegurar que me lo han hecho mucho. Si ese es tu caso, lo primero que yo te voy a recomendar para recuperar confianza es entender que si la quieres recuperar es porque en algún momento la tuviste. Y para recuperar, lo mejor que te puedo recomendar es que puedas rememorar. Es decir, que te dediques a recordar cómo eras tú, cómo sentías tú, qué definición y qué conclusión tenías sobre ti mismo en ese momento en el que sentías que tenías una gran confianza, que te sentías capaz de enfrentar cualquier reto. Rememorar, ¿qué significa? De que si la tuviste y que en esas épocas doradas, como la llama mucha gente, cuando tuviste muchos trofeos y medallas y logros en tu profesión, tú tienes que reconectarte con ese momento y conectarte con la idea de cómo eran tus disciplinas, cómo eran tus rutinas, qué tipo de pensamientos habían en tu mente, qué tipo de visualizaciones habían, cómo era tu nivel de enfoque, qué tan bien concentrado, qué tan bueno eras tomando decisiones. Es decir, ¿cómo fue que te convertiste en eso que tú añoras, que tú extrañas? ¿Y cómo es que dejaste de ser eso que tú eras? Ahí comienza un proceso de reflexión. Entonces, el primer ejercicio es, para los que me están viendo en este momento y dicen, oye, yo me conecto con ese punto, yo quisiera recuperar confianza. Lo primero es, comience a rememorar. Vas a recordar todos tus triunfos pasados y vas a comenzar a hacer conexión con esos triunfos. Y esos triunfos te van a llevar a tus valores más importantes y a tus habilidades y aspectos más importantes. Y eso te va a permitir recordar quién tú eres. Y eso te va a ayudar a que de alguna manera comiences a recuperar confianza. Yo recuerdo en una ocasión trabajando con un pelotero muy famoso en Venezuela que estaba saliendo de los Leones del Caracas y el equipo donde yo trabajo, que es Bravos de Margarita, decidió contratarlo, pero ya estaba, digamos, en la parte final de su carrera. Pero un muchacho que todavía pues tenía mucho béisbol que dar y estaba físicamente en condiciones. Pero, por supuesto, su confianza había decaído. Yo recuerdo que, como yo siempre digo, así sería, imagínense, el nivel, lo poco confiado que se sentía, lo bajo emocionalmente que se sentía, que de alguna forma me pidió, porque muchas veces en este trabajo tú buscas al deportista por la observación que ves en las prácticas, o el deportista te busca, o el manager pide que ayudes a un deportista, a un jugador o a un pelotero o a un deportista en particular, o el entrenador, etc. Y me dijo, no sé qué hacer, yo me quisiera sentir como yo era, yo quiero volver a ser el pelotero que yo fui en el año 2008. Recuerdo que me lo dijo con esas palabras. Estamos hablando que esto sucedió como en el 2013, 2014. Y yo le dije, bueno, vamos, explícame, descríbeme cómo era ese pelotero del año 2008. Y mira, comenzó aquel muchacho a describir su temporada, su postemporada, a describir la final, porque ese año le tocó llegar a la final con los Leones del Caracas, y a describir cada situación,
lo protagónico que fue, el gran averaje en bateo que tuvo, lo bien que estuvo a la defensiva. Y simplemente aquel jugador, con recordar lo que él había hecho en esa temporada y qué fue lo que hizo para adquirir ese nivel, él se respondió a la pregunta que me estaba haciendo en ese presente de aquel momento del 2013, de cómo hago para recuperarla. Él mismo llegó a la conclusión. Recuerdo que después que contó, que describió su propia historia, le dije, ¿qué crees tú que necesitas para recuperarla? Me dijo, simplemente recordar lo que yo fui. Y está bien, porque cuando recuerdas, te reconectas. Y cuando te reconectas, entiendes de manera racional, con evidencias, de que tú fuiste capaz. Eso quiere decir que hay un talento y una capacidad instalada en ti, y que esa capacidad no ha muerto, no ha desaparecido, solo que tal vez en el camino perdiste rutina, perdiste hábito, perdiste entrenamiento, perdiste motivación, y como todo en la vida, esa habilidad se fue apagando. Lo que hay es que simplemente retomar el entrenamiento, este lenguaje con un deportista, volver a creer, no a creer simplemente por romanticismo, no, es que yo creo que soy capaz, no, es que yo he sido capaz. Y si yo fui capaz de manera racional, de manera cuántica, como yo digo, entonces yo puedo volver a hacerlo. Tal vez en otra dimensión, bajo otro rol, pero el talento está. Y esa semana, yo recuerdo que eso fue un viernes, él se incorporó al line-up a partir del lunes. Esa semana, él quedó como jugador más valioso del béisbol profesional venezolano. Yo recuerdo que al final de la semana me dijo, increíble lo que conversamos, increíble lo que me enseñaste. O sea, no sabía que simplemente con rememorar y anclarme a esa realidad, yo podía de alguna manera despertar todo lo que no se disipó, simplemente se había dormido por mi propio descuido, por mi falta de disciplina. Ese es un ejemplo que les estoy colocando, por ejemplo, para el que me preguntara cómo hago para reconectarme o para recuperar. Repito, si quiere recuperar es porque la tuvo. Y si la tuvo, lo que tienes que es recordar sus triunfos anteriores, cuando su confianza se empiece a tambalear, recordar lo valioso y lo importante y lo talentoso que usted es en esa área, y a partir de esa energía, a través de esa conexión con lo que usted hizo, usted vuelve a empezar en su presente y lo intenta con un nuevo ánimo, con un nuevo entusiasmo. Después viene los que de alguna forma te dicen, es que yo quiero hacerla crecer. Permítame un poquito de agua. Y hacerla crecer es justo uno de los puntos más importantes. Y me conecto con mucha gente en América Latina, pero en especial con mi gente en Venezuela. Porque para nadie es un secreto la difícil situación que estamos viviendo los venezolanos hoy. No solamente los que están allá, sino todos los que han tenido que salir por distintas condiciones. Entonces, si algo necesitamos los venezolanos en esta diáspora, en esta situación, en esta coyuntura histórico-social, político-económica, político-moral, cultural, que genera un antes y un después en la historia venezolana, tan dura, tan complicada. Si algo tiene que tener el venezolano, tanto los que se quedan como los que deciden irse, es tener confianza. Entonces, quise empezar con el tema de la recuperación de la confianza, pero ahora quiero ir a aquel que quiere hacerla crecer. Porque yo en estos días coloqué un video en redes sociales, en Instagram, hablando sobre el dinero. Y yo decía que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, que los problemas de dinero se resuelven con ideas. Y de alguna manera creaba una reflexión sobre la importancia de emprender, porque el que decide quedarse en Venezuela sabe que a través de salarios convencionales no va a poder cubrir sus necesidades por el alto nivel de inflación que existe. Entonces tú tienes dos opciones: esperar que quien te contrató te aumente el salario, pero nunca va a estar a la par del proceso inflacionario, o tú buscar alternativas que te permitan diversificarte económicamente para subsistir, para mantener a tu familia en medio de tantas dificultades. Y yo retaba a la gente y le decía, debes intentar salir de tu zona de confort. El trabajo convencional 15 y último forma parte de la estructura de trabajo en el mundo. Lo que pasa es que en Venezuela esa estructura formal de trabajo colapsó. ¿Y qué la colapsó? Un proceso inflacionario vinculado a lo económico y un deterioro profundamente político de quienes nos gobiernan. Eso generó un colapso en esta estructura. No quiere decir
que una persona que trabaja y gane un 15 y último en cualquier otra parte del mundo no le vaya bien, porque eso es mentira. Hay gente que gana muy bien y está feliz con su trabajo y eso es parte del proceso. Porque no todos pueden ser emprendedores o tener su propia empresa, como no todos pueden trabajarle a alguien, tener un 15 y último y estar asimilado a una estructura laboral. Cada quien en base a su propósito y a su idea. Ese no es el punto. El punto es que en Venezuela, en particular, colapsó. Y como colapsó, tú tienes que entender que tú vivías en una especie de zona de confort. Es decir, yo tenía un trabajo que me daba seguridad y eso me permitía estar bien. Pero con todo esto, quien no entiende que tiene que hacer algo y salir de su zona de confort para poder responder a los grandes retos económicos que se le presentan a ella y a su familia, va a terminar paralizado, arrodillado y hasta arruinado por esta situación tan difícil que se vive. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que necesitamos entender? Exacto. Y aquí tenemos en pantalla, tenemos a la joven que representa la falta de confianza, a un joven que ejemplifica falta de confianza y una chica que de alguna manera representa un aspecto de confianza. Entonces, de alguna forma, lo que quería explicarles era que cuando tú llegas a ese punto en Venezuela, que dices, bueno, ¿qué hago? La gente tiene falta de confianza, a ese punto iba, tenía temor, tengo miedo, porque yo no sé hacer otra cosa que lo que venía haciendo en los últimos 10 años. Entonces, emprender, dedicarme a vender, salir de mi zona de confort, eso me asfixia, o sea, yo no sé cómo hacerlo, tengo miedo. Entonces, es ahí cuando tú tienes que entender que para poder hacer crecer tu confianza, porque estás decidiendo salir de tu zona de confort, tú tienes que entender que tienes que hacer crecer tu confianza experimentando, viviendo algo distinto. No hay forma de que no sientas miedo, no hay forma de que no sientas temor, porque si decides salir de esa zona de confort, llamada estructura laboral, que te daba un 15 y un último, y que de alguna forma te mantenía seguro, pero colapsó el sistema, y tú sabes que tú estás colapsando también, y no reaccionas, tarde o temprano tú te vas a ver colapsado por completo y vas a arrastrar a tu familia. Entonces, la sugerencia es, tienes que salir de esa zona de confort. Pero es que tengo miedo, pero es natural que tengas miedo porque tú no sabes cómo moverte en otro escenario. Pero eso no significa de que es permanente, eso es algo transitorio. Lo que tienes es que pensar qué puedo hacer, buscar una idea, apostarle tiempo, atreverte y comenzar a vivir esa experiencia de otro tipo de experiencia laboral que te genere un mejor ingreso. ¿Cuál? Usted tiene que decidir, en base a su talento, en base a sus capacidades. Pero no espere sentirse confiado y seguro para empezar a hacer las cosas. Entonces ahí vamos a un principio que es clave en la confianza. El problema no es que no nos sentimos confiados antes de hacer algo. El problema es que queremos sentirnos confiados antes de hacerlo. Y es absolutamente irracional. Es decir, hay gente que quiere sentirse confiado. Cuando me sienta confiado y me sienta listo, yo me atrevo a hacerlo. Y así no funciona la confianza. Y más cuando tienes que hacerla crecer. Porque si tú estás, en el caso que acabo de explicar, que viviste durante mucho tiempo, lo voy a decir por acá, en una cajita llamada espacio seguro, y las circunstancias te sacaron del espacio seguro, te sacaron por cualquier razón económica, política, personal, social. Tú tienes que saber que para que la confianza pueda crecer, la confianza que desarrollaste era pequeña, porque siempre te mantuviste en la misma cajita, en la cajita de confort. Cuando sales de tu espacio de confort, tienes que entender que tu confianza es pequeña, pero la puedes hacer crecer experimentando y atreviéndote a hacer nuevas cosas. Por eso digo que el verdadero problema no es sentir que tengo falta de confianza antes de hacer algo. El verdadero problema es creer que yo tengo que tener confianza antes de hacerlo. No tienes que sentirte confiado antes. Lo que tienes que sentir es claridad y determinación de atreverte a empezar un nuevo proceso, un nuevo proyecto, sin sentir por completo que te sientes capaz. Porque ese sentimiento te va a llegar después que lo experimentes, después que vivas el proceso, después que te pongas en movimiento. Y lo he dicho en otros programas, el agua no fluye hasta que la llave esté abierta. Repito, el agua no fluye hasta que la llave esté abierta. Y para que la llave esté abierta, tienes que sencillamente abrirla. Para que las cosas comiencen a ocurrir en tu vida, simplemente tienes que atreverte y ya. Pero le das tanta vuelta, porque buscas sentirte confiado, buscas sentir todo bajo control, tener todo bajo control. Pero como nadie te ha dicho, hey, no hay forma de que tengas todo bajo control, como siempre lo habías tenido, y no hay forma de que te sientas totalmente confiado antes de empezar, empieza, así tengas miedo, así tengas temor, y en el camino
vas a ir sintiendo más confianza. Y cuando te des cuenta que sí lo pudiste hacer, tu confianza crece. Esa es la forma que yo conozco para que la confianza pueda crecer en ti. Entonces, número 1, busco recuperar mi confianza. 2, busco hacer crecer mi confianza. Y número 3, busco fortalecer mi confianza. Este es el tipo de persona que se siente confiado, que se siente que cada día crece, pero que no se puede descuidar. Que tiene que entender que aunque se conoce a sí mismo, aunque tiene conciencia de talento, aunque tiene un proyecto exitoso, tiene un negocio exitoso, tiene una profesión exitosa, es una persona curiosa, una persona que siempre toma nuevos retos, que se desafía a sí mismo, no se puede confiar, no se puede descuidar porque tiene que ser un proceso de fortalecimiento permanente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la presentación para ir repasando un poco y si hay algún comentario pues me van avisando y lo vamos colocando, pero vamos a ver los conceptos en las láminas. A ver, cosas que hemos venido diciendo que la vamos a ir repasando. Lo primero es, ¿qué es la confianza? Y la confianza, este es un concepto muy propio, que yo lo comparto con ustedes, es la conclusión a la que llegas con respecto a lo que eres capaz de hacer. Eso es fundamental. Si usted tiene una conclusión clara sobre usted, eso va a marcar para bien o para mal su capacidad para competir. Porque la conclusión puede ser mala, la conclusión puede ser terrible o la conclusión puede ser muy positiva. Seguimos en las láminas, vamos a irlas pasando y me pueden colocar en la parte de arriba para ir explicando la lámina. Podemos seguir con la siguiente lámina. Entonces, decimos que la confianza es la conclusión a la que tú llegas con respecto a lo que tú eres capaz. Después vamos a la pregunta, ¿por qué tanta gente carece de confianza? Que es la pregunta que muchos han hecho por redes sociales. Entonces, como yo sé que este es un tema que a muchos de ustedes les interesa, que a muchos de ustedes están ávidos de poder tener la información que necesitan, usted puede en su casa sacar lápiz, papel e ir anotando estas cosas que les voy a recomendar. Repito, ¿por qué tanta gente carece de confianza? O lo podemos preguntar de otra forma. Yo siento que carezco de confianza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mucha gente carece de confianza, número 1, porque no tiene una idea de propósito clara. Ese es el punto de inicio. Una persona que no sabe lo que quiere, una persona que le cuesta saber hacia dónde se dirige, una persona que le cuesta de alguna forma tener sentido de direccionalidad, va a tener problemas con su confianza, porque si algo alimenta tu confianza es tu propósito. Número 2, tiene conciencia de talento. Número 3, tiene miedo a fallar. Número 4, carece de ambición y capacidad de competir. Número 5, le falta experiencia. ¿Se dan cuenta que el punto de que le falta experiencia es precisamente lo que le sucede a la gente que tiene una confianza en sí mismo muy pequeña, muy reducida? Lo contrario, que es vivir, que es experimentar, le va a fortalecer su confianza. Y número 6, la gente carece de confianza por una interpretación errada del concepto. Entonces yo quiero hacer énfasis en el punto de que no tiene conciencia de talento y lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué significa esto de no tener conciencia de talento? Claro, porque todos estos conceptos están interrelacionados. Repito, usted puede tener una gran idea, usted puede tener muchos planes, usted puede tener muchas ilusiones, usted puede tener mucho entusiasmo, incluso de hacer las cosas. Pero usted tiene que asegurarse que tal vez una de las riquezas más importantes del ser humano, que es la confianza, usted la tenga sólida. Usted puede tener las mejores recomendaciones, usted puede tener el mejor traje, usted puede tener el mejor peinado, usted puede tener el mejor perfume, incluso usted puede haber estudiado en la mejor universidad, incluso usted puede venir de una familia muy adinerada, pero si usted no confía en sí mismo, nada de esto al final le va a servir. Porque la confianza en sí mismo es como lo que te permite cerrar los procesos. Una cosa es confiar en sí mismo, otra cosa es presumir. Recuerda que la confianza tiene 3 escalas. La que está muy arriba es la que se llama sobreestimación. En el centro está lo que se llama estimación. Y en la parte baja es lo que llamamos desestimación. Hay gente, y como somos los seres humanos, somos algo desequilibrados, siempre vivimos como de manera polarizada. Entonces hay gente que está muy desestimada permanentemente, se desestima permanentemente, es decir, no se da crédito, todo el tiempo piensa que no es merecedor, que no es capaz, siempre está en una pelea permanente consigo mismo de ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? No, me va a salir mal. No, pero ¿quién va a comprar eso que yo voy a hacer? No, pero ¿quién me va a prestar atención a mí? Pero imagínate, a mí esas cosas no me pasan. Es que yo tengo tanta mala suerte. Es que cuando el pobre lava llueve. Es que es tal cosa. Es decir, tiene una subestimación
tan profunda, que están llenos de tanto pesimismo crónico y de tanto fatalismo, que están como en un sótano, están como enterrados. Esa es una condición muy terrible, es un polo negativo de la situación. Pero hay otro polo, a mi manera de ver, bastante negativo también, que es la sobreestimación. Es decir, es la gente que siente que está por encima de su verdadera capacidad. Y eso ocurre mucho. Bueno, yo siempre he dicho, yo prefiero lidiar con una persona algo sobreestimada a una persona desestimada. Porque el que se desestima tiene una condición emocional muy precaria y está llena, bueno, de un diagnóstico múltiple. Hay frustración, hay depresión, está lleno de excusas, está lleno de miedos, está lleno de dudas. Es decir, es una persona que prácticamente está paralizado. El que se sobreestima muchas veces, como tiene un concepto, la palabra lo dice, sobreestimado, es decir, por encima de lo que verdaderamente es, con ese ímpetu a veces hasta consigue cosas increíbles y otras veces termina por golpearse contra una pared porque la realidad lo aterriza. Entonces yo digo que debemos apostar a un punto intermedio, que es parte del objetivo de este programa. Que usted entienda, que yo siga entendiendo que hay que apostar a la estimación. La estimación es como una conclusión adecuada, equilibrada, balanceada, de lo que yo considero que puedo hacer. Pero no puede haber estimación, pero no puede haber equilibrio de lo que soy si yo no tengo conciencia de talento. Lo voy a explicar por aquí. ¿Qué es conciencia de talento? Conciencia de talento es la capacidad que tú tienes para saber de que tú eres capaz. Es la capacidad que tú tienes de tener claro tu inventario personal. Es decir, yo sé de lo que soy capaz y yo también sé de lo que no soy capaz. Eso es conciencia de talento. La gente que se sobreestima, por lo general, cree que para todo es capaz, pero es muy dispersa. Y por eso, aunque tiene mucho ímpetu y es muy atrevido, no termina de dar el gran salto. En el tema de la estimación es tener conciencia de las dos cosas. Porque cuando tengo conciencia de las dos cosas, eso ayuda a mi enfoque. Dese en cuenta, para que la confianza sea sólida, yo solo no tengo que vivir un proceso de propósito claro en mi vida. Es decir, yo tengo que saber tener direccionalidad de hacia dónde voy. Eso lo hemos hablado mucho, por eso este programa se llama Gente con Propósito y el propósito marca la diferencia. Pero además del propósito te da direccionalidad, que es enfoque. Cuando tú tienes confianza, tú te enfocas, porque tú sabes a dónde vas a poner tus fichas. Es decir, cuando yo sé a dónde quiero poner mis fichas, yo no dudo. Yo simplemente doy mi mejor esfuerzo en eso y obvio que tomo riesgo. Cuando mi confianza es muy baja, me cuesta tomar riesgo porque me aterra fallar. Me aterra fallar. Cuando no comprendemos que el fallar es parte del proceso, estamos entrando en un proceso absolutamente irracional. En esa irracionalidad vivimos porque los conceptos que hemos asimilado sobre estos temas, a mi manera de ver, son muy equivocados. Es decir, si yo sigo creyendo que la confianza yo la puedo ejecutar y llevar adelante solo cuando me sienta confiado de hacer algo, yo nunca voy a hacer nada. Pero ese es el modelo que nos enseñan. No, cuando te sientas seguro, cuando te sientas confident, cuando te sientas con confianza en que tú vas a dar el paso. Antes no, porque hay que tener todo medido y ser muy prudente. Y resulta que eso no sucede así. Y mucho más cuando tú no tienes experiencia en eso a lo que vas a incursionar. Lo que te hace a ti pensar que eso lo puedes experimentar. Por ejemplo, volvamos al tema venezolano. Me quiero ir del país, pero tengo miedo, porque no sé cómo me pueda ir. Quien toma la decisión de irse es porque aunque sienta miedo, aunque no se sienta con confianza, porque nunca ha vivido en el exterior, pero siente que tiene que salir por la razón que sea, esa persona termina dando el paso, más que por sentirse confiado, porque está apostando a su futuro. Entonces, en esa experiencia, a los 6 meses de ya estar en ese país a donde llegó, ya no se va a sentir con falta de confianza, ya entra en otros procesos emocionales, pero ya siente que sí pudo conseguir un trabajo, luchar para estabilizarse, guerreando, luchando. Entonces ya los procesos cambian, pero tenía que vivirlo, no tenía que quedarse estancado ahí esperando sentir algo para poder moverse, porque muchas veces lo que sentimos no coincide con el movimiento que tenemos que ejecutar. El movimiento que tengo que ejecutar a veces tiene que recibir una orden desde lo racional, es decir, tengo que hacerlo y punto, porque yo sé que tengo una capacidad para eso, aunque todo me dice dentro de mí no lo hagas.
Yo sé que tengo capacidad para hablar en público, pero todo mi ser me dice no lo hagas porque te va a salir mal. Pero tú sabes que eso no responde a una parte lógica de ti, sino a esa parte que siempre nos quiere sabotear. ¿Qué hace la persona emocionalmente madura, preparada con estos temas? Lo hace, aunque esté aterrado. Después que lo hace, se dio cuenta que sí podía hacerlo y la próxima vez no va a sentir ese mismo terror porque ya tiene cómo minimizarlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es el paso que no has dado porque consideras muchas cosas? Pregúntele a cualquier persona cercana a usted. No nos vayamos a los grandes personajes de la historia. Pues la gente siempre cita, pero mira lo que hizo Walt Disney, mira lo que hizo Steve Jobs, mira lo que hizo Bill Gates. Entonces hay gente que cree que esos son casos como que, oye, pero ese es Bill Gates. O sea, Bill Gates es uno solo. Ese es Steve Jobs, ese es uno solo. Walt Disney, pero es uno solo. ¿Cuántos Disney hay en el mundo? Ok, no pongamos esos ejemplos. Busquemos a esa persona cercana que tú tienes, a ese primo, a ese amigo, a ese ex jefe, que aplicando estos principios lo logró. Y simplemente se atrevió. Claro, se atrevió sabiendo que tenía capacidades, pero que ese miedo tenía que vencerlo era en la práctica. Busca personajes a tu alrededor. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás relacionando? Ese es otro punto. Si estás con pura gente que está aterrada, tú te la vas a pasar aterrada todo el tiempo. Si estás con gente que todo el tiempo está quebrada, tú nunca vas a dejar de estar quebrado también. Si te la pasas todo el tiempo con gente que tiene miedo, que todo es duda, que tiene una desestimación terrible, pues usted va a terminar sintiendo lo mismo que ellos. Y aunque suene difícil lo que voy a decir, cuando queremos ir a otro nivel, a veces tenemos que despegarnos de ese tipo de energías, no despegarte de esa gente, porque puede que sea un familiar, gente que quieres y aprecias, sino buscar otras energías que te permitan de alguna manera sentirte con más impulso para poder hacerlo. Aquí el punto es dar el primer paso. Lo demás te comienza a sumar. Eso es fundamental, eso es clave para esto que queremos lograr. Entonces, la conciencia de talento es clave, porque cuando yo sé de lo que soy capaz de hacer, yo fortalezco mi confianza. Si yo sé qué puedo yo hacer, entonces por más miedo que sienta, yo lo voy a terminar haciendo. Porque yo sé que mis talentos, que mis habilidades, que mis destrezas me van a respaldar. Pero si yo no tengo conciencia de qué soy capaz, pues yo no me voy a atrever a nada porque no hay elementos racionales, por más que yo me diga, tú sí puedes. Y mírate al espejo 7 veces y di, yo puedo, confía en ti. Yo creo en la verbalización, yo creo en la confesión, pero la verbalización y la confesión sin un respaldo racional no tiene mucha ayuda. Porque tiene que haber un respaldo racional cuando tú dices que sí puedo, para tú sentir que puedes, porque tu cerebro te va a cuestionar y te va a decir, ajá, tú puedes, pero ajá, ¿cómo es eso que tú puedes? Yo no recuerdo que hayamos hecho eso, te dice el cerebro. Entonces tú tienes que decirle, tener información, no lo he hecho, pero yo creo que lo voy a poder lograr en el caso que no tengas un registro, así que vamos a intentarlo, porque yo tengo estos elementos y estas habilidades y estos valores y estas fortalezas que me van a permitir salir adelante. ¿Ok? No sé si hay algún comentario por ahí para colocarlo. Aquí está la amiga Antonella La Rosa. Hola José Jacinto, gracias por el tema, porque me ayuda en un aspecto de mi vida que actualmente tengo mi confianza debilitada. Tu recomendación fue efectiva. Recordé y me hizo empoderarme. I love you. Thank you. Gracias Antonella. Un beso para ti, un abrazo, y está bien. Y de verdad, Antonella, que esa es parte del proceso. Fíjate que tú dices varias cosas allí. Dices, primero, este es un tema que te ayuda, identificaste es un tema que para ti es importante y sientes la confianza debilitada. Ojo, no hay ningún problema en reconocerlo, porque todos tenemos momentos en nuestra vida en la que nuestra confianza se debilita. Lo importante es estar preparado para que cuando eso ocurra yo pueda salir adelante. Así que lo importante es identificar la situación. Si me siento débil, yo sencillamente lo que hago es hacer crecer mi experiencia para que eso pueda salir adelante. En aquello en lo que estás perdiendo fuerza, ¿qué tienes que hacer? Bueno, sencillamente dedicarte a intentarlo una y otra vez, cambiar estrategias, cambiar tácticas, intentarlo una y otra vez, nunca perdiendo la convicción de que tú eres capaz porque tú rememoras tus triunfos anteriores. Y esa experiencia te va a respaldar para tus nuevas decisiones en el presente. No sé si hay otro comentario. Dice Gabriela de Canar, dice, hola José Jacinto, saludos desde Puerto Ordaz. Gabriela, ¿cómo estás? Un placer, gracias por conectarte y un saludo a toda la gente de Puerto Ordaz.
un gran abrazo y qué bueno que estás pudiendo ver el programa y tomando nota, porque esto está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Santiago de León, excelente análisis, gracias. Bueno, señor Santiago, agradezco su comentario y esa es la idea, que este análisis le pueda servir, que lo puedan multiplicar, que lo puedan compartir, que de alguna forma compartan no solamente lo que es Gente con Propósito, también la plataforma BN de Network, que es una plataforma que está creciendo para proporcionarles a ustedes toda la información que necesitan para que sigan creciendo y se sigan desarrollando, porque estos temas son fundamentales, no solamente para el área profesional, es que este es un tema fundamental en el área afectiva, en el área de nuestra relación con nuestra familia. En cualquier área la confianza cumple un rol protagónico y de eso se trata. Señor director, no sé si podemos colocar la presentación para seguirla. Muy bien. Entonces, volvemos aquí. ¿Por qué tanta gente carece de confianza? Ya saben, número uno, para que usted tome nota, no tiene idea de propósito, no tiene conciencia de talento, tiene miedo a fallar, carece de ambición y capacidad de competir, le falta experiencia y por una interpretación errada del concepto. Siguiente lámina, tenemos por aquí, para seguir evaluando de qué carece, cuando carecemos de confianza. Ahora, ¿cómo hago para recuperar la confianza, hacerla crecer y fortalecer mi confianza? Entonces, en mi libro, Gente con Propósito, voy a citar algunas cosas de mi libro. Esto que está ahí forma parte de la respuesta. ¿Cómo hago para recuperarla? ¿Cómo hago para hacerla crecer? ¿Y cómo hago para fortalecerla? Cosa que hablé al principio, pero la vamos a repasar. Es fundamental conocernos. Para recuperarla es fundamental conocernos, registrar en nuestra memoria nuestros éxitos, experimentar para saber de qué somos capaces y algo muy importante, tener siempre presente que el mayor riesgo en la vida es no arriesgar nada. Fundamental. Número 1, conocernos. Número 2, registrar en nuestra memoria nuestros éxitos. Número 3, experimentar para saber de qué somos capaces. Y número 4, tener siempre presente que el mayor riesgo en la vida es no arriesgar nada. Seguimos, señor director, la próxima lámina, dando ya soluciones de cómo recuperarla, cómo hacerla crecer y cómo fortalecerla. La siguiente lámina dice, también extractos de mi libro, Gente con Propósito, que dice, no concibo otro camino para adquirir confianza que vivir. Me encanta esa palabra. Cuando la escribí en mi libro, la escribí con mucha convicción. No concibo otro camino para adquirir confianza que vivir. Esa es la cura ante la falta de confianza. Vivir no es otra cosa que experimentar, que salir a intentarlo, no seguir maquinándolo en tu cabeza. Ya sabes lo que quieres hacer, ya sabes a lo que te gustaría de alguna manera atrever. Bueno, vívelo, sal a vivirlo, sal a experimentarlo. No encuentro una mejor opción para fortalecer nuestra imagen que apostar a la práctica, al movimiento. Es la única radiografía fidedigna en base a nosotros mismos de la que podemos confiarnos. Me encanta este párrafo de mi libro, que creo que está en la página 89 de Gente con Propósito, que se los recomiendo para que puedan profundizar en estos temas, que tiene que ver con vivir, con experimentar. ¿Por qué usted cree que un deportista profesional se hace fuerte? ¿Por qué usted cree que un deportista profesional se hace fuerte en lo que hace? Porque la base de un deportista profesional es la práctica. La práctica una y otra vez, hasta que logra perfeccionar, hasta que logra de alguna manera adquirir mejores hábitos. La falta de confianza es el resultado de la carencia de hábitos, de la carencia de rutinas, de la carencia de disciplina en nuestra vida. La confianza es el resultado de yo tener un plan sistemático que busco ejercer y hacer cumplir todos los días, con la flexibilidad que amerita el proceso, pero con la contundencia que imponen nuestros sueños, que imponen nuestro proyecto de vida. Los objetivos muchas veces pueden también tener su oscuridad, porque a veces para mucha gente, tanto sus metas como sus objetivos se convierten en elementos verticales, inflexibles, que no ceden bajo ninguna condición. No, yo debo estar al servicio de mi propósito, pero también tengo que entender que parte del fortalecimiento de mi confianza es saber que hay momentos
que incluso mis propias metas, mis propios objetivos, yo tengo que ponerlas en el contexto, en el tintero de la vida y debo ser flexible. Porque si tengo que hacer cambios, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Vivir en propósito no significa llevar una línea recta. Vivir en propósito no significa llevar un proceso absolutamente vertical. No, vivir en propósito significa entender que hay procesos horizontales en la vida, que hay procesos que necesitan hacer cambios, modificarse. Vivir en propósito significa tener la suficiente inteligencia para adaptarme, para flexibilizarme y para entender que nada que entre en polarización y en dogmatismo me va a dar la felicidad que yo estoy buscando. Una cosa es estar enfocado, otra cosa es ser inflexible. Entonces, parte de lo que necesitamos para fortalecer nuestra confianza es saber flexibilizarnos ante los procesos de la vida que estamos llevando adelante. Si hay que hacer cambios, se hacen. Si hay que hacer una adaptación a nuevos procesos, se hacen. Pero siempre manteniendo el norte que me va a permitir orientarme y llevarme al punto que yo estoy buscando. Señor director, vamos a preparar el video de Rocky Balboa, porque hay una parte de la película de Rocky que a mí me encanta, yo la uso mucho en mi seminario, que habla sobre la confianza. Le voy a pedir que lo podamos ver para que de alguna forma podamos reflexionar sobre el concepto de confianza en este extracto de la película. Es verdad. Es increíble porque si lo haces bien, lo disfrutas. Disculpe. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes. Quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿Podría ser afuera? Entonces lo harás. Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Muchas gracias. Por supuesto. Pasa. Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada.
sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Rescato dos aspectos de este video, este extracto de la película Rocky V, y lo uso también mucho en mis seminarios cuando hablo de alto rendimiento en los equipos de trabajo, por dos aspectos, porque hay dos ideas que yo quiero resaltar de este diálogo. Hay muchas cosas que hablar sobre esta conversación, pero rescato dos ideas que Rocky le dice a su hijo, que yo creo que nos la podemos decir a nosotros mismos y que es fundamental que la tengamos aquí y en el corazón. 1. Confianza en sí mismo es saber cuánto valgo. Y 2. Hasta que no comiences a tener fe en ti, no tendrás una vida propia. En otras palabras, hasta que no comiences a creer que eres capaz, a creer que eres merecedor, no vas a tener una vida propia. Lamentablemente mucha gente vive una vida que no le pertenece. Lamentablemente mucha gente vive una vida que no se corresponde a lo que verdaderamente debería tener, porque sencillamente no tiene fe y no tiene conciencia de talento. Repito, hasta que no comencemos a tener fe en nosotros, no tendremos una vida propia. Y ese es el regalo que nos da la confianza. Cuando tenemos confianza en nosotros mismos, la confianza que ella nos da es que asumimos y sentimos esa cosa maravillosa que es saber que tengo el control de mi vida. Tener el control de mi vida no significa que todo lo puedo tener bajo mi supervisión y absoluto control. Recordemos el principio del pensamiento racional, de la psicología conductual que dice, es importante sentir que tengo el control de mi vida, pero también es importante reconocer que hay cosas que escapan de mi control. Esa lucha la tenemos aquí todos los días en nuestra mente, permanentemente. Lo que se escapa de mi control, lo que está bajo mi control, saber identificar las dos cosas es fundamental. Pero tener como firme determinación que quiero tener una vida propia y que no quiero vivir una vida que no me pertenece, porque al final yo sé cuánto valgo y cuánto merezco, nos va a llevar a una vida de otro nivel. Nos va a permitir conocer nuestra mejor versión. Y esa es la idea de reflexionar sobre estos temas. Estos temas no los podemos convertir en temas tapa amarilla. O sea, estos temas no los podemos banalizar, no los podemos convertir en un análisis metafísico simplemente y de repetición para buscar adeptos o para buscar vender libros o para buscar vender tickets para una conferencia. Es que estos son temas medulares para la vida. Es decir, entender que la confianza es algo que yo tengo que construir como un músculo. Entender que la confianza es como mi petróleo. Como mi petróleo. ¿Qué es petróleo? Riqueza. Y que esa riqueza la tengo, pero tengo que, de alguna manera, comprenderla, entenderla y ejecutarla. Para que yo pueda ver, mientras esté en esta experiencia llamada vida, ver los resultados de eso. Todo aquello que sentimos que nos falta, en parte es debido a lo débil que puede estar nuestra confianza. Nuestro crecimiento es proporcional a nuestros niveles de confianza. La confianza ayuda en todo. Ayuda en cómo abordar los problemas, las vicisitudes de la vida, nos ayuda a crecer, nos ayuda a afinar nuestra visión. Una persona con alta confianza en sí mismo logra ver el vaso medio lleno, no lo ve todo el tiempo medio vacío, es así. La confianza afecta a tu enfoque, afecta a tu mirada, afecta a tu estado de ánimo, afecta a tu temperamento, afecta a tus decisiones, afecta todo lo que tiene que ver con ir hacia adelante, con intentarlo una y otra vez, con no rendirnos. Pero para eso hay que experimentarlo. Tú lo puedes leer. Y te recomiendo mi libro Gente con Propósito para que te metas en estos conceptos y cualquier otro libro que tú consideres que te pueda ayudar. Pero leerlo es muy importante. Pero experimentarlo lo va a sellar en tu mente y en tu corazón. No sé si tenemos por ahí otros comentarios. Dani Jiménez dice, muchas veces te crees capaz, pero cuando estás en el escenario
y vas a ejecutar la acción, también te dice que debes esperar, que te puedes o no se puede exponer. ¿Qué haces? Muy bien. Fíjate, que no te puedes o no se pueden exponer. Siempre cualquier situación que vayamos a hacer va a estar bajo la posibilidad de que eso que intentas hacer no es posible. Eso siempre va a estar ahí. Ahora, cuando yo decido presentarme en el escenario de mi vida, es porque yo sé, debido a mi conciencia de talento, que yo puedo con ese reto. Yo no voy a asumir un reto que esté lejos de mi talento, que esté lejos de mis capacidades, porque entonces allí sí puedes tener resultados muy negativos. No es simplemente sentir que yo quiero hacerlo, es además de sentir que quiero hacerlo, comprender que tengo habilidades para eso. Cuando sientes que tienes habilidades y que tienes destreza, a pesar de que sientes miedo, tú tienes argumentos para atreverte, porque cuando se baja el telón y salgas tú a escena, tú vas a poder dar lo mejor de ti porque hay algo en ti que te va a respaldar. Esa es la certeza que te da tener conciencia de talento. Por aquí también tengo otra pregunta que me llegó por redes sociales que dice, te sigo y realmente me siento muy identificada en este momento de mi vida. Estoy sin trabajo y sé que tengo una habilidad con la decoración, pero no sé por qué no he podido hacer mi empresa de eso. Creo que eso es lo que me falta. No tengo confianza en mí. Creo que lo que hago no es bonito para que sea una oportunidad de negocio. Yo le dije que le iba a responder hoy en el programa porque la gente siempre escribe antes del programa y yo con mucho gusto respondo desde acá. Mira, yo recuerdo que en el 2015 una empresa en Venezuela llamada Goldgin, lo voy a decir por aquí, una empresa llamada Goldgin me contrata, ¿no? Para trabajar con su personal, para trabajar con su estructura, con todo su personal, con su fuerza de venta. Y me voy a quedar por acá, ok. Y de alguna forma recuerdo que esta persona, esta empresa me contrata para dar 3 seminarios en un semestre. En el primer seminario yo hablo estos principios. Una muchacha, recuerdo, se me acerca al final del seminario, me dice, oye, me has retado porque siento que yo puedo salir de mi zona de confort y hacer otras cosas porque necesito mejorar mis ingresos económicos. Pero siento que mi problema es un problema de confianza. Gracias por la información y por las reflexiones que nos diste. En el segundo seminario, se me vuelve a acercar al final y me dice, ya empecé una idea. Y lo que tú dices tiene mucha razón. Yo sentía miedo, sentía que la idea que tenía no podía ser próspera, exitosa, pero simplemente lo hice, sabiendo que lo que yo hacía, ella se dedicaba a hacer dulces, hacía torticas, hacía dulces, y su familia le decía que ella lo hacía muy rico, pero ella no sentía esa confianza, ella seguía sintiendo que lo que hacía lo podía hacer cualquiera, pero ella se dejó llevar más por los comentarios de las demás personas que le decían, pero atrévete, porque tú haces unos dulces muy sabrosos. La muchacha se atreve y empieza tímidamente a vender en su torre, en su edificio. Creo que me dijo que vivía en Macaracuay. Bueno, hasta ahí llegó la historia. En el tercer seminario, ya finalizando el semestre y el compromiso con esa organización, me dice, mira, no solamente es que empecé a vender, es que estoy vendiendo muchísimo porque ahora me están haciendo pedidos de toda la zona, no solamente de mi torre, sino de todas las zonas aledañas. Y ahora hasta estoy pensando montar mi propio negocio para que la gente pueda ir en la Castellana y poder comprar mis dulcitos. Lo cierto es que esa muchacha dio un giro en cuestión de 6 meses increíble. Pero ¿qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que quiero explicarte en base a tu pregunta? Que es muy normal que una parte de tu mente te diga, no lo hagas. Tú te dedicas estás vinculada al tema de las decoraciones. Una parte de tu mente te dice, no, pero ¿quién te va a comprar eso? Tú sabes la cantidad de gente que hace eso que tú haces. Tú lo vas a hacer y vas a perder los reales, porque seguramente nadie te lo va a comprar. Eso siempre te lo va a decir la mente, siempre. Entonces, como siempre te lo va a decir, yo te doy un consejo. No escuches esa voz. Escucha la otra parte que te dice, oye, pero yo soy buena haciendo este tipo de decoraciones, me han dicho que son buenas, entonces yo sencillamente me voy a atrever a hacerlo y a venderlo, a ver quién está dispuesto a pagar por ello. Eso es todo. Y después
Ese es el segundo paso, porque para adquirir confianza hay que ir paso a paso. No querer tener toda la totalidad de inmediato del resultado, sino ir paso a paso. Después te vas a dar cuenta que sí hubo gente que fue capaz de pagar por eso. Y resulta que la gente comienza a recomendarte y vas a ver que en cuestión de semanas y de meses, aquella idea ya se convirtió en una idea real. Pero la única forma que tú tenías para descubrirlo era dando el paso, era accionándote. Repito el principio, uno de los principios clave en la confianza en ti mismo. El problema no es sentir que no tengo la suficiente confianza antes de hacer algo. El problema es no sentir confianza, el problema es creer que necesito sentir confianza antes de hacerlo. Ese es el problema. No necesitas la confianza, la gran confianza para empezar algo. No, necesitas es sentirte, entender que tienes una capacidad, que te tienes que dar una oportunidad aunque sientas temor y aunque no te sientas muy confiada. En el camino la emoción se agrega, pero lo importante es el hecho real de hacerlo. Eso es igual que con los recursos. No, es que no me atrevo a hacerlo porque no tengo los suficientes recursos. Está bien, nunca vamos a tener todos los recursos para poder hacer algo. Hay que empezar con lo que tengo y en el camino se van agregando. Entonces, esa es mi recomendación para ti y espero que la puedas utilizar. Y también hay otro comentario por acá que que también me hicieron que quiero comentarlo. Dijo alguien aquí, lo voy a leer, dijo, creo que antes de hacer algo, lo primero es tener la voluntad, seguido de tener confianza. A mi parecer, ambas van de la mano, porque puedo no estar segura de hacer algo, pero si tengo la voluntad de hacerlo, lo haré. Buscaré los medios para realizarlo. Seguidamente eso me dará la confianza para continuar con eso que se quiere comenzar. Interesante, sí. Dice, creo que antes de hacer algo, lo primero es tener la voluntad. Claro, eso es fundamental, porque recuerda que la voluntad es la base de la capacidad que yo tengo para competir. Alguien que tiene confianza fortalece su ambición, y alguien que fortalece su ambición fortalece su capacidad para competir, porque la confianza la necesitamos precisamente para salir a la vida y ganarnos nuestro espacio en él. Y para yo ganarme mi espacio en este mundo, yo tengo que sentir que yo soy merecedor de ese espacio. Entonces, la voluntad es fundamental, claro que es fundamental. Lo que trato de decir es que no podemos fijarnos en sentimientos absolutos, de que debo tener una gran voluntad, debo sentirme totalmente confiado para poder hacerlo. No, a lo mejor tu voluntad no es muy fuerte, pero tu claridad de que eso lo tienes que hacer sí. Entonces hay que arrancar, así me siento un poquito con dudas, con miedo, con temor. En el camino todo se va a ir agregando, tanto los recursos emocionales como los recursos materiales, para que se pueda completar tu sueño y se pueda completar tu proceso de vida. Así que bueno, buenísimo, ya saben, Gente con Propósito es un libro que usted puede conseguir, que usted puede de alguna forma utilizar para que estos conceptos lo fortalezca. Usted puede buscar este libro, lo puede conseguir por Amazon, ahí lo puede conseguir, lo puede adquirir, y también en librerías en Venezuela, en mis redes sociales, @JoseJacintoMR, puedes buscar toda la información. Ahí tienes en Amazon Kindle, lo puedes conseguir. Ahí ven las distintas librerías en Venezuela en las que la pueden conseguir. Y aquí, en ese número que está ahí en los Estados Unidos, si usted quiere el libro, usted llama a ese número y le hacemos llegar su libro a su residencia, o va a la oficina donde también lo puede conseguir. Es decir, hay distintas formas en las que lo podemos hacer. ¿Okay? Así que eso es todo por hoy. Gracias por estar en sintonía de Gente con Propósito por aquí, por BN The Network, y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Un gran abrazo. Gente con Propósito. Esta es una conexión gracias a Miles Autoself. Miles Autoself fue fundado con la finalidad de ayudar a todas las personas a conseguir un vehículo en un lugar donde no te hagan trampas y donde te sientas en confianza. Este es un dealer donde usted conseguirá lo que usted necesita, el financiamiento, la ayuda, la asesoría, todo para que usted haga realidad su sueño de tener el carro que necesita. Tuvo un desequilibrio. BN The Network, una plataforma de información y entretenimiento con una programación dirigida a toda la familia. Salud, Que ella tuvo un desequilibrio completamente grande de vitaminas. música,
quererse amado, he sufrido y he llorado. Consejos, La felicidad es una decisión y definitivamente eso lo puedes decir tú todos los días de tu vida. lo más viral, ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! transmitiendo desde nuestros estudios desde la ciudad de Miami para todo el público latino en los Estados Unidos y el mundo. A medida que tú te conectas con tu talento, en esa medida vas a fortalecer tu confianza en ti mismo. Queríamos hacer una reunión entre cubanos y venezolanos que queremos un fin común, que es la libertad de nuestros países. Y toda una completa programación al alcance de tu dispositivo móvil favorito. BM The Network.